Diga, gloria a Dios que estoy en la casa de Dios porque usted está con vida. Usted y yo estamos con vida. Y eso es lo importante. Amén. Así les pido, hermanos, en el día de hoy que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22. Es el primer libro de la Biblia. No lo busquen en el medio ni al final. Busquen el primer libro de la Biblia, capítulo 32, verso 22. Ahora todos tenemos tal vez una versión diferente, pero manténgase en la lectura y en ese capítulo. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. El 25. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se la zafó a Jacob mientras luchaba con él. El 26. Entonces el hombre le dijo: suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime, ¿cómo te llamas?, preguntó. Pero el hombre contestó: ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo ahí mismo. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: he visto a cara, y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo todavía estoy vivo. Recuerden ahí, ya Jacob estaba pasando de Peniel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Todos sabemos dónde está la cadera, ¿verdad? Pongan la mano ahí, la cadera. La coyuntura, ¿saben qué es la coyuntura? ¿Saben qué son los tuétanos? Bueno, vamos a ir paso por paso en la escritura y ver por qué la escritura a nosotros no solamente ahí habla de los tuétanos, de las coyunturas, de los huesos, sino también en otra parte que es el libro de Hebreos 4:12. Nomás vamos a estar ahí en Génesis y Hebreos 4:12. Quiero iniciar hablando sobre Jacob. Dice el versículo 22 que él tomó a su familia y todo lo que traía, dice, y lo cruzó a un río, ¿verdad? Y cuando yo escudriño la escritura sobre el nombre de este río, se deriva de una palabra que quiere decir, en inglés se dice to empty itself, vaciarse a sí mismo. Y cuando este hombre, ¿verdad?, Jacob, deja, por decir todo, y lo cruza y lo deja ahí, pero él se queda a solas. Y se queda en un momento, por decir, sabemos que hay 12 horas, ¿verdad? Durante el día, 12 horas, ¿verdad? En la noche, porque dependiendo, pero en total son 24 horas. Pero dice que al anochecer, él se encontró a solas. Y cuando, fíjense que él sabía que necesitaba la intervención de Dios. Pero lo que a mí me llama la atención es que Jacob se encontraba preparándose
para un encuentro con su hermano, que en aquel momento lo consideraba casi como un enfrentamiento entre hermanos, un enfrentamiento donde él temía lo que iba a suceder. Pero me asombra a mí que él no se quedó ahí para prepararse para tener un encuentro con su hermano, sino que Dios usó su situación para que tuviera un encuentro con él. No sé si me entendió. Ustedes piensan que ustedes están preparando y están en búsqueda de Dios y su presencia para pasar un proceso, pero déjame decirte que no es el proceso el cual Dios está interesado, sino Dios está interesado que tú tengas un encuentro con Él en tu proceso. No sé si me están entendiendo. Para mí fue una revelación de parte de Dios, porque no se trata de tu problema, se trata de con quién tú estás en medio del problema, en medio de la situación, en medio de la adversidad. No se trata de qué tan grande y qué tanto, ¿verdad?, te está preocupando que te quita el sueño. Aquí está Jacob, hermanos, en una situación donde yo no sé ni deseo que nadie de ustedes atraviese, pero no me puedo imaginar una confrontación entre dos hermanos de sangre que están a punto de matarse. No sé si me entiendan la intensidad de esta situación. Pero realmente vemos que Dios toma esas circunstancias, esa situación, para enseñarle quién es Él. Pero para eso había algo que Dios le había puesto en el corazón a Jacob. Ustedes saben que a veces nosotros no sabemos qué hacer, pero de repente empezamos a hacer cambios que de alguna manera nos están llevando a ese paso, a ese lugar de nivel, de potencial, donde no sabemos qué va a suceder, más sin embargo estamos confiando. Pero de repente recibimos en nuestra vida algo que nos dice: toma este paso y haz esto. Pues en esta ocasión Jacob toma esa decisión de cruzar ese río y vaciarse. Quiere decir que se quedó en un lugar de oscuridad porque era noche, y se quedó a solas. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos cosas, situaciones, y nos sentimos solos en medio de ese proceso? ¿Saben que cuando cantábamos esa alabanza que dice que en la noche, o que leemos la escritura, en la noche es el lloro, pero en la mañana es el gozo? ¿Saben que yo no entendía eso? Pero cuando estaba en el hospital con mi hijo, yo ya ahí entendí. En la noche es el lloro. En la noche, hablando sobre el momento más oscuro de tu vida. Y mientras yo meditaba en eso, cual sea tu situación, cual sea ese momento más fuerte que has atravesado, tal vez has estado en un hospital, tal vez has estado al punto de la muerte, tal vez estabas a punto de perder a tus hijos, tal vez estabas a punto de perder una cosa o la otra. Pero sabes que en ese momento de oscuridad, en ese momento de depresión, de tristeza, de amargura, en ese momento donde tu corazón ya no tenía más fuerzas, en ese momento donde tú sabes que no hay nadie y que no hay nada que te pueda ayudar. ¿Ustedes han vivido algo así? Donde no importa quién esté a tu alrededor, nadie puede hacer algo a favor de esa situación que tú atraviesas. Ahí se encontraba Jacob. Y no solamente estaba en la noche, y no solamente estaba solo, sino lo único que tenía que vaciarse de esto, porque él era necesario que él entregara, rindiera todo a Dios, y que no dijera: fueron los que estaban a mi alrededor que me ayudaron a tomar esa decisión y me llevaron a la victoria. No, Dios quería en su vida una preparación donde a él lo llevaba a reconocer que necesitaba un encuentro cara a cara con su Padre, su Creador. Y luego dice que luchó con el ángel de Jehová. Y saben una cosa, cuando yo leía en el versículo 25, dice que el ángel de Jehová no podía vencer a Jacob. ¿Sabes que si físicamente Dios hubiera querido, lo hacía
acababa con él ahí. Pero no es eso lo que la palabra nos dice. Hay una revelación muy profunda de la palabra en esta escritura para nuestras vidas. Porque lo que Dios decía era que en realidad, cuando dice, un hombre luchó con él hasta que amaneció, pero en el verso 25 no podía vencer a Jacob. Y adelantito le dice, ¿cuál es tu nombre? Es que no es que Dios no podía vencerlo. A lo que se refiere es que había una batalla interna con Jacob. Y Dios estaba ahí para mostrarle a Jacob que había internamente en él. No sé si me está entendiendo, hermano y hermana. Es que la lucha era con su persona, con Jacob. Y Jacob no quería rendir sus temores. Jacob no quería rendirle esas áreas a Dios. Por eso es que Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? No se lo preguntó antes, se lo pregunta después. Y no solo eso, cuando él le dice, no, que dice la escritura que no podía vencer a Jacob, es que Jacob aún en ese momento del transcurso de la noche no quería rendirle a Dios, el Padre. ¿Quién es el que gana? ¿El espíritu o la carne? Es que era necesario que Dios penetrara lo más profundo de la vida de Jacob, hasta el punto que Jacob reconociera quién era él. Jacob significa usurpador. Robó la identidad, robó el lugar, robó la bendición de su hermano Esaú. Y lo hizo con la intención ella. Ustedes saben que a veces nosotros cometemos errores y pecados y no lo hacemos con la intención de ofender a Dios, o lo hacemos ya como parte de nuestra vida. Pero a veces hay cosas que planificamos y estamos haciendo planes en nuestra mente para cometer un pecado. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hay dos personas delante del juez y una persona, por ejemplo, estaba limpiando su arma, su pistola, ¿verdad? Y de repente se le fue un tiro y mató a alguien. Fue un accidente, pero sí hay consecuencias. Ahora, una persona que premeditó preparar, matar a alguien, tiene más peso de condena. ¿Sí me entienden? Aquí se encontraba Jacob en esa situación, porque por eso Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Le está diciendo, tú intencionalmente pecaste, tú intencionalmente tomaste esa actitud, tú intencionalmente. Y muchas de las veces nosotros necesitamos que Dios traiga esa revelación en nuestra vida, en la área que Él quiere cambiar en nosotros. Cuando dice la escritura que lo golpeó en la coyuntura de la cadera, fui y investigué, y yo les dije que yo iba a investigar lo que era Hebreos 4:12. Dice que el tendón en la cadera, muchos lo conocemos como el nervio ciático, y es un nervio, es el nervio más grande del cuerpo que conecta el muslo en el hueso, y es el punto de división. Pero una de las cosas sobre esa área es que yo no sabía. Vamos a Hebreos 4:12 para que me entiendan. Aquellos que estuvieron en aquella enseñanza saben a lo que hablo, pero algunos no. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas
y los tuétanos. Miren en la escritura, dice la división del alma y del espíritu, y ahí está una coma, y después dice de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si se recuerdan, yo una vez que prediqué de esto, yo les dije, yo quiero saber qué tiene que ver la palabra con las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué me está hablando de huesos cuando se refiere al alma y al espíritu? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Sabían ustedes que si en nuestro cuerpo no hay sangre, hay vida? Si no hay sangre, ¿hay vida? Pues a eso se refiere cuando habla de los tuétanos, cuando habla de las coyunturas, de los tendones, de esa parte de los huesos. Porque si habla del alma y del espíritu, dice que hay una división conectada entre las coyunturas y el tuétano, los pensamientos del ser humano. El alma está relacionada con la coyuntura. ¿Lo sabíamos? No. El tendón y el pensamiento. El espíritu humano está relacionado con los tuétanos, con los huesos y la intención. Ahora, dice que el ángel de Jehová tocó o golpeó en diferentes versiones, pero dice que lo dejó cojeando de esta parte. Y yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es la relación? Señor, le decía, Señor, habla. Porque la realidad es que cuando nosotros hablamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, podemos nosotros observar que Dios no pone palabras en la escritura nomás por ponerlas. ¿Sí me entienden? Y una de las cosas que de verdad ahí pude yo ver en esa enseñanza, que cuando Dios nos habla, está hablando en sí de la sangre. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Usted y yo tal vez podamos preguntarnos, yo no sé nada de medicina, yo no sé nada del cuerpo, yo no sé nada de eso, pero cuando Dios nos habla a nosotros, a observar la importancia de cada palabra que Dios da a nuestras vidas. Y cuando yo veo esta escritura de Hebreos 4:12, me está hablando de 7 conceptos que cuando se divide cada uno coma por coma, viva y eficaz, cortante, penetra, parte las coyunturas, el tuétano, discierne las intenciones. Estos 7 conceptos aquí descritos en esta escritura de Hebreos 4:12 es para que a ti y a mí nos lleve a querer escudriñar más la palabra y entenderla, y no solamente como un relato de historia, sino como algo profundo que Dios nos quiere ministrar. No basta nomás con el conocimiento. Es tan precioso entender que aquí Dios nos habla sobre algo tan importante que es la sangre, pero a la misma vez, cuando dice que hay una división, porque habla de las coyunturas, habla, ¿verdad?, de los tuétanos. Y cuando dice que ese nervio que es el más grande y que conecta, pero que a la misma vez es el punto de división. Si ustedes ven y buscan, ¿verdad?, la imagen del cuerpo, por decir, del esqueleto de nuestra espalda, los huesos, los tendones, esas fibras, ¿verdad?, que están ahí. Y a la misma vez que eso es, dejen ver si lo digo correctamente, médula, ¿cómo se dice? Médula. Es la sangre, ¿verdad? Ahora, fíjense nada más hasta que, no sé, espero en Dios que entiendan esta revelación, y quiero explicarme de manera que lo entiendan. Una espada literalmente penetra, pero aquí dice que la espada de Dios penetra hasta la sangre. No sé si me entiende. Hay una capacidad en el poder de la palabra de Dios que no solamente penetra la carne, los huesos, los tuétanos, las fibras de los nervios, de los tendones, hasta la sangre.
¿Qué arma humana puede llegar a hacer eso? Pero con poder. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para romper ataduras, para liberarnos, para sanarnos. ¿Cuál es el poder tan grande de Dios al momento que nos habla de la espada de dos filos? La palabra de Dios es poderosa para hacernos libres. Libres. Y ahí estaba este varón Jacob, en ese momento donde podemos ver que había una batalla que se intensificaba más y más, se ponía más difícil la cosa. Pero ¿saben qué? Cuando este varón se encuentra, este Jacob se encuentra con Dios, dice la escritura que el varón vino, el ángel de Jehová vino, se acercó a Jacob y empezó a luchar con él. Es que cuando Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, no importa que se levante en contra de ti, Dios está ahí para ayudarte en el proceso que tengas que pasar, y no te abandona ni te deja, porque Él sabe que en el momento que tú y yo tengamos ese encuentro verdadero con Dios, las cosas van a cambiar. Otra vez les digo, no sé si entienden la dimensión del mensaje, porque cuando Dios le pregunta, ¿cómo te llamas?, Él le dice Jacob. Mira, le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y ahí podemos ver que fue marcada la vida de una nación entera, de un pueblo entero, por ese encuentro que un varón tuvo cara a cara con Dios. No me están entendiendo. No me están entendiendo aún la dimensión, hermanos. Y yo me gozo en mi espíritu, porque es necesario que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro cara a cara con el Rey, con nuestro Creador, porque la situación va a cambiar en tu casa, en tu ciudad, en tu nación, por ese encuentro que tú tengas con Dios. Tu generación va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, porque es necesario ese encuentro cara a cara con Dios. ¿Ahora sí me entendieron o se lo repito? Es necesario ese encuentro cara a cara con Dios. Una de las cosas que yo observaba sobre la noche, yo no sé usted, inclusive no era tan oscuro, pero hace rato yo no sabía que estaban trabajando abajo, y de repente se fue la luz completamente, y yo tenía la puerta cerrada de la oficina. Todo se me quedó en oscuras. Se apagó la computadora, se apagaron las luces, y yo andaba ahí a tientas. Me quedé a oscuras en la oficina allá arriba. Entonces tenía el teléfono y prendí la lámpara del teléfono, y ya fue que iba caminando paso a paso para salir sin tropezarme. Y me puse a meditar que cuando habla de Jacob, que se encontró desde la noche hasta el amanecer, se encontró en ese lugar de tinieblas, ese lugar de oscuridad, donde se intensificaba en su propia vida esa lucha. ¿Sabían ustedes que el momento en el que Satanás intensifica la atmósfera de las tinieblas es después de la medianoche? Él se levanta mientras usted y yo dormimos. El enemigo, él sigue trabajando, él sigue obrando, operando artimañas para vernos a ustedes y a mí destruidos. Pero aquel que vela por nosotros, aún en nuestros sueños, pelea a favor de nosotros. Por eso le decimos a nuestra alma: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque poderoso es Dios para librarnos de todo mal. Y sabes una cosa de los procesos de la noche, hablando sobre esos procesos que no sabes qué hacer. En la oscuridad, tú y yo somos vulnerables. Podemos ser muy vulnerables. Por eso es que a veces las jovencitas, por ejemplo, no tienen la figura paterna en casa y escuchan a cualquier jovencito, ¿verdad? Allá afuera. Por eso es que a veces la mujer, ¿verdad?, que dice: y ya se me pasó el tren, o el hombre, ya se me pasó el tren, y viene cualquier persona por allá a hablarle bonito al oído.
Porque en el momento de tu necesidad, el momento de tu escasez, en el momento de tu temor, en el momento de tu enfermedad, en el momento de ese proceso, esa es la noche. Ese es el momento de las tinieblas. Ese es el momento que se ha intensificado. En el momento que estás pasando una desesperación, en el momento que estás pasando una depresión, en el momento que no saben los doctores qué tienes y cómo debes de mejorarte. Ahora dime tú, y me pregunto a mí misma, en el momento de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas, ¿estamos confiando en Dios? Jacob se encontraba en la noche, en la madrugada, hasta el amanecer, pero no se rindió, pero no se dio por vencido, porque él le dice: no te dejo, no te suelto, no te vas a ir, no, es que yo necesito tu intervención, es que no me puedes dejar solo en las tinieblas, no me puedes dejar solo en esta situación. Él viene y clama al Señor con una certeza, reconociendo que Dios estaba con él. Y él le dice: es que solo tú tienes la respuesta, es que solo en ti puedo encontrar la fuerza, es que solo en ti necesito, Señor, que solo tú me escuches, por favor. Y allí se encontraba Jacob, diciéndole al ángel de Jehová: no te suelto hasta que no me bendigas. Es que no es el hombre, no eres tú y no soy yo, hermano. Si por nosotros fuéramos, ya hubiéramos tirado las toallas y nos hubiéramos rendido. Pero como tú y yo sabemos de dónde nos rescató el Rey de Reyes, sabemos de dónde nos trajo el Señor, hasta dónde fue, hasta qué profundidad Él fue y nos rescató. Es que tú y yo no soltamos la toalla. Es que tú y yo seguimos perseverando y no lo soltamos a Dios, al quien que se mostró con ese amor incondicional, que cuando tú y yo estábamos en esa condición perdidos, Él dijo: no importa lo que el mundo piense de ti, yo vengo, yo envío a mi Hijo para que te rescate, para que te libere, para que te sane, para que te haga de nuevo, para que vende tus heridas, para que te tome en sus brazos, para que te rescate. Es que tú y yo sabemos quién es Dios. Y Jacob había oído al Dios de sus padres. Por eso es que tú y yo, que somos padres terrenales, no podemos dejar, no podemos soltar en nuestras oraciones a nuestros hijos. No podemos dejar de interceder por nuestra pareja, no podemos dejar de interceder por nuestros padres, no podemos dejar de interceder por los compañeros, por los jóvenes, por los niños, por esta ciudad, por esta nación, por las naciones. Es necesario que la salvación del Eterno llegue a los hogares, porque es ahí donde se va a manifestar su poder y su grandeza. Y Dios, a través de su palabra, a través de esa espada de doble filo, penetrará lo más profundo de nuestro ser. Y sabes una cosa que es muy poderosa, que no debemos de temer. Es necesario confiar en medio de las circunstancias. Yo les decía hace rato que esa alabanza que dice: al campo enemigo yo fui para tomar lo que me robó. Y esta alabanza, la letra de esa alabanza me ministraba a mí. Porque si yo no podía alegrarme en la presencia de Dios, porque si yo no podía regocijarme en la presencia de Dios, porque si yo no podía tener paz y descanso en la presencia de Dios, era porque el enemigo me lo había robado. Ya Dios me lo ha dado, ya Dios nos ha dado la sanidad, ya Dios nos ha dado su presencia, ya Dios nos ha dado su manifestación poderosa, ya Dios nos ha dado a la iglesia el poder y la autoridad. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es ir al campamento del enemigo y tomar lo que te robó, porque Dios no te ha quitado nada. Dios te ha bendecido con bendición de lo alto y te ha dado más de lo que tú y yo merezcamos. Decía que la alabanza que se acaba de cantar de adoración dice que su gracia abunda en la tormenta. Su gracia
Su gracia es un favor inmerecido, algo que tú y yo no merecemos. Pero la palabra de Dios, como espada de doble filo, que penetra lo más profundo de todo nuestro ser, cada miembro, cada órgano, cada parte viviente, latente dentro de nosotros, hasta ahí puede llegar el poder de Dios. Por eso se escuchan a veces testimonios diciendo que una persona que tenía leucemia, que tenía SIDA, que Dios le sanó, porque Dios puede tocar esa vida, esa sangre y hacerla nueva. Les compartía hoy en el estudio de la mañana, les decía, ¿saben cuál es el milagro más grande? Es la salvación. De ahí, si Dios quiere, si Dios le place contestar cualquier otra petición, que sea su voluntad. Pero con que nuestra alma sea salva y lleguemos a ese lugar de eternidad por los siglos de los siglos allá con el Rey, es más que suficiente. Dios ha dado todo por amor a ti y a mí. Denle esa ofrenda fuerte, porque Él lo merece, porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de honor. Y tú y yo adoramos a Dios y bendecimos su nombre y le servimos por agradecimiento a ese milagro, a la salvación a través del Hijo de Dios, ese regalo que recibimos del Señor Jesús, como quien pagó el precio total de tu deuda y la mía. Si se recuerdan, cuando inicié hablando sobre los tendones, los huesos y ese punto de división, se dice que eso también estaba preparando la palabra de lo que vendría. Y si ustedes se dan cuenta que cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo fue rasgado. Pero los que estudian la historia dicen que ese velo era imposible que siquiera unos caballos con fuerza al entrar pudieran romperla. Pero mientras en lo espiritual se presentaba el Cordero de Dios en aquella cruz, en el templo se manifestaba lo que en el ámbito espiritual estaba sucediendo. Se estaba quitando, se estaba rompiendo el velo, que cualquier cosa que nos prevenía a nosotros, los gentiles, recibir la salvación, gloriate en el Señor, porque a nosotros los gentiles llegó la salvación y es necesario que toda lengua le alabe y le exalte. Por eso estamos tú y yo aquí, por su gracia y su misericordia, por su amor infinito. Y yo no sé si tú no te alegras, pero yo me alegro y me regocijo en mi salvación, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido fiel, porque no hay otro como mi Dios. Y a mi Dios siempre exaltaré, a mi Dios siempre adoraré y a mi Dios siempre serviré. Así debemos todos de amarlo, de servirle, y aún más porque ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús, que Él, siendo Dios, dice, se despojó de todo para venir a servir, para venir a ofrecer, para venir a entregar. No seamos espectadores, seamos aquellos que dan, porque mejor es dar que recibir. Demos, ¿qué dice la Escritura? Demos de lo que por gracia hemos recibido. Nuestro servicio, nuestra gratitud muestra ese amor que tenemos al Padre, a nuestro Señor, al que es digno de gloria y de alabanza por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie este momento y bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo todo tu ser y declaro que la palabra de Dios hace su obra que Él ha comenzado en ti. Amado Señor Jesús, en este momento, Padre, yo vengo atando y reprendiendo todo espíritu, Señor, contrario a tu
palabra. Vengo, Señor, declarando todo espíritu, Señor, de tristeza, de amargura, de enojo, de ira, de enfermedad. Lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de hechicería, de brujería, de indiferencia, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora declaro que los cuerpos, Padre, a lo más profundo, Padre, llega tu palabra ahora. Penetra, Señor, como esa espada de doble filo. Penetra, Señor, a cada parte, cada miembro de nuestro cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús se rompe toda atadura, se rompe todo yugo, se rompe toda esclavitud. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos, hay una promesa de parte de Dios y hay una palabra que Dios te ha dado a ti. Dile ahora en el nombre de Jesús: yo recibo esa palabra, yo recibo esa promesa, yo me lleno de ese poder, yo declaro libertad sobre mi vida, yo declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús, yo declaro ahora sobre mi descendencia, yo declaro ahora, vamos, hay una palabra que Dios te ha dado a ti y es necesario que así como Jacob, no sueltes a Jehová, no sueltes al ángel de Jehová.